avanzando, el nombre de Dios, el nombre Yahvé, también se menciona en Éxodo. Entonces vamos a ver si hacemos una alusión o lo mencionamos directamente en Éxodo, cuando le toque llegar al encargado ahí a Éxodo. Entonces, pero hemos estado seleccionando varios temas, así que, pero cuando ustedes nos mandan sus preguntas, ahí vamos agregando más temas, ¿verdad? Entonces, qué bueno, gracias por enviar preguntas. Sí, porque yo tengo una pregunta. Tal vez. Pero bueno, vamos a comenzar orando antes de caerle a preguntas a varios. Me pregunto, ¿tienes una presentación o algo así? O sea, ¿vas a cubrir algún tema? O... Sí. Vamos a hacer un repaso. Vamos a mencionar dos preguntas que se hicieron en la semana o el domingo anterior y después vamos a avanzar ya a hacer un repaso. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar orando pues y entonces para ya entrar en materia. Les invito a todos a inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, darnos la oportunidad de reunirnos, Padre, a través de este medio. Tú nos has provisto, Señor, de tu palabra, nos has provisto también de tu cuidado, Señor, para que podamos, Señor, reunirnos a la luz, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Padre, en que tu palabra es cierta, Señor, en que la ciencia solamente descubre, Padre, lo que tú ya has establecido, Señor, y cómo tú lo has diseñado. Y queremos, Señor, no dejarnos desviar nuestra mente, Señor, por las teorías del mundo que buscan contradecirte, sino queremos guiarnos por tu palabra, Señor, que nos lleva hacia ti. Permítanos, Señor, ver con claridad, Padre, todos los aspectos de la fe, Padre, y que en todo momento podamos glorificar tu nombre, Señor, con todo lo que aprendamos de ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Solamente el recordatorio de siempre. Si no están hablando en algún momento, asegúrense de estar ahí en silencio y conforme vayan interviniendo, pues nos vamos ahí activando el sonido. Darío. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarlos a todos, verlos a algunos y qué bueno, ahora bienvenidos a todos a esta reunión por Zoom. Los voy a mencionar a todos. Espero que no se me pase alguno. Hermana Tere, don Douglas, hermana Sonia, Víctor, Jenny, hermana Brenda, hermana Patti, Gerard Marlin, hermana Marta Aguiluz, don Aniceto Cegueda. Un gusto, Dios le bendiga. Ryan y Megan, Roberto Molina está por ahí, Denise y Ronnie, Gabriel y Ani Rivera, Rolando y Nubia, Débora, Douglas Jr., Carlos y Diana, Amado y algún otro que va agregándose ahí, ¿verdad? Un placer saludarlos a todos, Dios les bendiga. Y vamos a ver ahí un poquito sobre algunas preguntas que a ver, no sé si se mira, pero vamos a compartir, hacerlo grande primero y ahí empezamos. Ahora sí. Estamos entonces en la clase número 16, el video número 16 ahí de nuestro estudio de Génesis. Imagínense, ya casi vamos a llevar un mes. Entonces ya vamos avanzando. Capítulo 2, pero bueno, vamos avanzando. Vamos a ir al 3. Y alguien decía ahora en un programa de radio ahí que estudiaban toda la Biblia, no, pero ¿y cuándo va a llegar hasta Apocalipsis? No se pregunte cuándo. Lo importante es que esté todavía aquí estudiando, ¿verdad? Entonces, si no llegamos, usted vaya avanzando y ahí va escribiendo las preguntas ahí también para irlas contestando. Usted envía las preguntas y que Dios nos vaya enseñando ahora. Bueno, nos mandaron una pregunta. ¿Cómo o de qué manera se enseñoreaba el hombre y la mujer sobre los peces y las aves? ¿Acaso podían volar o meterse en las profundidades del mar? Entonces, esta es una pregunta que nos enviaron allí y quería leerla ahí de forma literal. Y lo que vamos a hacer es contestar qué significa la palabra señorear. Según la Biblia del Diario Vivir, la palabra
señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Dios es quien, en última instancia, gobierna la tierra y ejerce su autoridad con cuidado amoroso. Esa es la soberanía de Dios, que Él está a cargo de todo. Pero Dios le delegó parte de su autoridad a la especie humana, al hombre. Y lo que esperaba es que nos hiciéramos responsables de cuidar. O sea, que nosotros tenemos la autoridad y la autoridad nos da la oportunidad de cuidar, de ser responsable por los animales. Entonces, no al extremo de enfocarnos solamente, vamos a cuidar el planeta, tenemos que cuidar. No es eso. ¿Por qué? Porque sí tenemos que ser responsables por el lugar que Dios nos dio. Igual, obviamente, cada uno de ustedes, nosotros somos responsables de la casa donde vivimos. Si hay una gotera, si hay un problema, una situación, yo voy a ser responsable y voy a actuar, a hacer algo. Discúlpenos, hermana, a algunos nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Esa parte de arrancar y hacer cosas en casa, pero a otros les hace más fácil. Así que, pero la idea es cuidar el lugar donde estamos. Entonces, pero no irnos al punto de enfocarnos en tenemos que cuidar el planeta. No, al final el planeta, Dios ya dejó establecido qué va a suceder con el planeta. En el libro de Apocalipsis se menciona para que va a ser destruido. Y Dios va a hacer un nuevo planeta y un nuevo cielo. Entonces, Dios tiene un plan. Así que, pero, ¿cuál es el detalle con esta palabra de señorear? Es, en otra Biblia se menciona que la palabra señorear tiene que ver con que Dios, el hombre es representante de Dios y él va a gobernar. Pero cuando pecó, perdió la capacidad de hacer esto de una forma completa. Entonces, no sé si se entiende, ¿verdad? Somos responsables de cuidar, de gobernar, pero el pecado hizo que entraran, ¿verdad? Que esta perfección que Dios quería con el hombre se mirara allí opacada. Entonces, permiso, hermano. Entonces ahí esto, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle? No es que la idea es que toda la creación también obedeciera al patrón que Dios dejó. Que la creación dijera, Él es el hombre, entonces tenemos que tener la autoridad, respeto y todo. Pero lo mismo, con el pecado, ¿qué es lo que sucedió? Entonces ahora los animales, ¿verdad? Están en contra del hombre, el hombre en contra de los animales, la depredación y todo eso ahí. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero el plan perfecto de Dios incluía eso, ¿verdad? Gobernar. Me hicieron otra pregunta. ¿Qué edad tenía Adán y Eva cuando fueron creados? No podemos decir, no sabemos qué edad tenían, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que no eran bebés, no eran así recién nacidos. ¿Por qué? Por las responsabilidades que Dios le dio a tanto a Adán como a Eva, ponerle nombre a los animales, de gobernar, y la otra es de llenar la tierra, capaces de reproducirse y llenar la tierra. Entonces, hay un concepto ahí que me gusta, que es que Dios puede crear con apariencia de edad. Dios no está limitado a un proceso de decir que voy a crear algo y lo voy a crear desde cero, siempre. No, Dios puede crear con apariencia de edad. Y ese tal vez sería un punto que la ciencia no ha podido comprender o no quiere comprender. Que Dios puede crear la tierra y que luzca de edad avanzada. Pero en realidad, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Entonces,
¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, lo explicamos, lo estuve leyendo ahí en el libro de respuestas en Génesis, y decía, ¿verdad? Ponía esta comparación. Cuando Jesús hizo los milagros, ejemplo, el de convertir el agua en vino, él lo que hizo fue llamar a unas personas que fueran a sacar agua, en el libro de Juan se menciona que fueran a sacar agua, la trajeron, y después Jesús les dijo, llévensela al encargado de los vinos. Los muchachos que fueron a sacar el agua, ellos sabían de dónde venía el agua. Jesús sabía de dónde venía el agua. Los discípulos sabían de dónde venía el agua. Pero, ¿cuál fue el milagro? Que el agua se transformó. No dice que Jesús probó o tomó del vino. No dice. Pero Jesús no fue a cultivar y a cosechar las uvas, no fue a hacer todo el proceso para que el vino, pero el maestresala, el encargado de los vinos, él dijo, este es el mejor vino. Entonces, Jesús hizo apariencia de edad ahí, sí, hizo algo, hizo un milagro sin necesidad de todo el proceso. Lo otro que se menciona ahí, la alimentación de los 5,000. La Biblia menciona ahora que en 2 oportunidades Jesús alimentó a un montón de personas, a muchas personas. Y él le dio gracias a Dios por el milagro que Dios había hecho. Y en una oportunidad habían unos peces y en otra y unos panes. La cantidad varía, pero la cantidad varía según la situación, ¿verdad? Como en una sí eran 5,000 personas, en otra era otro grupo de personas y la cantidad de panes y peces era diferente. Entonces, Jesús fue a cultivar la harina, a cultivar el trigo, sacar la harina, hacer todo el proceso, al horno y todo. Fue a pescar y hacer todo el proceso. No, Dios lo creó, lo hizo con apariencia de edad. Ya había hecho todo el proceso. Entonces, ¿Dios puede crear y Adán y Eva con apariencia de edad? Sí, también. Y hay algo con eso, con respecto a la edad. La Biblia dice en Génesis 5:5 que Adán, no, ahí nos estamos adelantando ahora, pero que Adán vivió 930 años y después de eso murió. ¿Qué significa? ¿Cómo él empezó a contabilizar los años o que Dios le dijo, Adán, tu edad es tal? Y de aquí para allá utiliza las estrellas y ese va a ser el proceso para contar los días, contar los años. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí dice la Biblia, que Adán vivió 930 años. ¿Cómo lo empezó a contar o cómo se contaba? O la tradición lo venía, la tradición oral llevaba ese recuento, esos datos. Tal vez no lo podemos llegar a entender o comprender, pero no podemos decir la Biblia está equivocada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos decir? Que Dios estaba en control aún de ese detalle, de la edad de Adán. Entonces, ahí contestamos un poquito eso. Bueno, creo que hay ahí... Vamos a... hubo un tema, ¿verdad? Bueno, hubieron 2 temas en la semana, 2 temas, no 2. Hubieron 2 temas. Uno era la prueba del carbono 14, que es el método que utilizan los científicos para decir la edad de las cosas o la edad de la Tierra o la edad del universo. Entonces, este tema es bastante científico. Las palabras, los términos y todo eran muy, muy científicos. Yo algunas cosas las entendía, otras cosas me limité a mencionarlas. Para algunos fue muy cansado, lo siento, perdón. Para otros lo disfrutaron y les gustó recordar eso, que bueno, me alegro. Pero lo que sí nos lleva a este punto, a recordar un poquito, es que la ciencia va a querer dar su definición y va a querer dar su forma de entender la tierra y el ambiente y todo el proceso. Pero la Biblia dice, la Biblia que es la palabra de Dios, dice, esto sucedió de esta forma. Entonces, la pregunta es, ¿a quién voy a creer?
Están los hechos, están los datos, están las situaciones, las evidencias. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Voy a creer lo que la Biblia dice o voy a creer lo que la ciencia dice? Y muchas cosas de la ciencia ahí van cambiando ahora, pero yo decido quién creer. Vamos a hacer ahí un pequeño resumen de esto. Entonces, no vamos a explicar todo, solo vamos a mencionar algunas cosas, pero cuando se toma en cuenta el diluvio junto con la desintegración, aquí, perdón, esta es la primera. El carbono 14 puede ser utilizado para poner límites de tiempo a algunos materiales inorgánicos. Hay un detalle ahí, la vida del carbono 14 es aproximadamente 5.000 años, la edad media del carbono 14. Pero ellos utilizan este método para dar fecha a cosas de miles de millones de años. Entonces, allí hay un problema. Allí hay un problema. ¿Por qué? Porque el carbono 14 no puede medir tanta cantidad de millones de años. Entonces, ellos utilizan a veces otro método, que es por diamantes, o otro método ahí, para ver la desintegración, la descomposición. Pero, ahí, ¿verdad? Solo acerca de millones, de miles de años y no de millones. Y todos los seres vivos tienen una relación de carbono 14 con carbono 12 con respecto al aire. Entonces, una vez que mueren las cosas, las personas o los seres vivos, empiezan a desprenderse del carbono 14. Entonces, los científicos han visto y han querido ahora establecer una constante. Por eso se llama así la datación de carbono 14 radiométrica. Pero esta constante no ha sido así desde el principio. Entonces, el fundador de este método, él dijo ahora, no, hay una relación y esa es constante siempre. Desde que el mundo fue hecho, está lo mismo, la misma relación, la descomposición del carbono. Pero no se toma en cuenta ahora el hecho de que el diluvio trajo mucha cantidad de agua, la destrucción que hubo también, cuando miremos ese pasaje y lo estudiemos, ahí vamos a ver, ¿verdad? Que se rompieron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, entonces todo cambió y eso trajo terremotos, trajo diferentes situaciones y entonces eso afectó, ¿verdad? La producción de carbono 14. Y lo otro que se afecta también es el campo magnético, la atmósfera, cómo entran los rayos solares y que producen carbono 14. Hoy se va debilitando todo eso, entonces no podemos decir que fue constante por estas dos cosas. Después hay muchas otras cosas más que no podemos decir que han permanecido constantes a lo largo del tiempo. Entonces miren el video del día lunes y ahí se explican y se detallan muchas de las situaciones de esto, del carbono 14. Pero sí, es una falsa suposición. Una falsa suposición. Entonces hay un ministerio que ha estudiado esto. Entonces, y han encontrado ahora muchos problemas para las edades que la ciencia lo ha determinado, ha dicho eso. Entonces, otra vez, la pregunta, ¿en quién voy a creer? ¿Voy a creer en la ciencia, lo que la ciencia supone o presupone, o lo que Dios dice en su palabra? Es cierto, la Biblia no es un libro de ciencia, pero la Biblia nos deja claro y nos da una explicación clara de cómo sucedieron las cosas. El otro tema, le dije que esta semana mencionamos dos temas, ¿verdad? Uno de los temas fue la del carbono 14, las pruebas, y el otro tema es, bueno, ahí pueden ampliar ahí sobre el carbono 14, ahí está la página, el link. Y el otro tema era lo de los dinosaurios, que muchas veces no nos detenemos o lo pasamos desapercibido o no queremos, ¿verdad? No queremos mencionar eso. Vamos a ver. Sí, no podemos determinar, ¿verdad? A partir de cuánto fue que
que se empezó a contabilizar la edad de Adán, no podemos decir, ¿verdad? Porque hay una pregunta ahí que decía, no, pero lo que sí sabemos es que Dios le dijo a Adán, Adán, esta es tu edad. Y de ahí para adelante Adán siguió contabilizando, ¿verdad? Igual los judíos eran bien cuidadosos en esa parte, entonces de llevar registro y todo, entonces ahí Dios lo dijo y lo determinó. No, lo que sí no podemos decir es, la Biblia está equivocada en este registro. No, no podemos decir. Entonces, allí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando vamos a ver eso. Gracias, Roberto, ahí por enviar el link de donde se explica lo del carbono 14. Ahí está bien detallado, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación con los dinosaurios? Bueno, es muy clara. Dios los creó. Dios los creó. No tengo que sacar información extra, no. La situación, ahí el día viernes mencionábamos esto, ¿verdad? Hay una figura ahí que dice que la Biblia, una de las Biblias fue redactada en 1500 y algo. Y la palabra dinosaurio se introdujo a nuestro diccionario hasta en el año 1800 y algo. Entonces no podemos decir que la Biblia va a incluir esa palabra si fue escrita mucho tiempo antes o fue traducida mucho tiempo antes. Entonces no podemos decir que incluya una palabra nueva o reciente. O sea, obviamente no va a aparecer. Pero lo que sí dice la Biblia es que Dios lo creó. ¿Cuándo? Bueno, en Génesis 1, del 20 al 25 dice eso. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Con ese no tenemos problema, ¿verdad? Porque hay aves. Y dice el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuáles son esos monstruos marinos que se mencionan allí? La Biblia lo menciona como monstruo marino. Hay otras Biblias que tienen otra explicación, otras referencias, otras cosas. Pero no podemos decir, ¿verdad? Y asumir, se refiere a tal cosa. Se refiere a un monstruo marino. Esa es nuestra traducción, ¿verdad? Que sí, muchas cosas se pueden interpretar, ¿verdad? Era algo que Dios creó que era grande. Otros dicen, no, es que se refiere a ballenas, pero el término no se puede traducir así, ¿verdad? Mejor tenemos que dejarlo de forma literal. Monstruos marinos. En el 22 dice, y Dios los bendijo, diciendo, fructificado y multiplicados, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces, ¿Dios los hizo? Sí, Dios los hizo. ¿Tengo problema entonces con los dinosaurios? No, Dios los hizo. Son animales y Dios los hizo. En el día sexto, ahí en Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces, ¿qué animales creó Dios en este día, en el día sexto? Todos los animales. Porque dice ahí seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Pudo haber incluido Dios a los dinosaurios? Si es un animal, están ahí incluidos. El 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Esto está bonito para recordar la última frase. Y vio Dios que era bueno. Al igual, ¿verdad? Que en otros días de la creación, Dios menciona, era bueno. Entonces, ¿hay algún problema con los dinosaurios? No, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Si existieron, Dios los creó. Y existieron porque hay evidencia fósil y todo. Sí, entonces no tenemos que tener problema con esa parte. En el versículo 31
el resumen de la creación de Dios, el versículo 31, Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, ¿cuál es el problema con los dinosaurios? La Biblia dice que Dios los creó y que Dios creó diferentes clases de animales. Entonces, allí también están incluidos los dinosaurios. No hay problema. El detalle, ¿cuál es? Es que no podemos decir que hubieron dinosaurios miles de millones de años antes que Adán y Eva. Cuando ustedes miren el video del viernes, si lo quieren ver ahí, profundizar un poco, ahí dice que Dios, Jesús menciona, ¿verdad? Que en el principio, el que los hizo, Dios, varón y hembra los hizo. Ese fue el principio. No hubieron miles de millones de años antes. No, en el principio, Dios los creó de esa forma. Entonces Jesús hace mención a ese pasaje. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Que obviamente Génesis 3:19 menciona, ¿verdad? El hecho de que el juicio de Dios trajo como consecuencia el derramamiento de sangre. Y el juicio de Dios vino a causa de ¿quién? Del pecado de Adán y de Eva. Entonces después del pecado es que entra al mundo la muerte, derramamiento de sangre, la enfermedad y el sufrimiento. Todo eso viene a consecuencia del pecado. No podemos decir entonces que los dinosaurios murieron miles de millones de años antes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios no es perfecto para cuidar su obra. Allí, ¿verdad? Estamos en el punto de decir, bueno, creo lo que Dios dice o creo lo que la ciencia dice. Génesis 3:21 dice que la primera muerte de un animal se produjo cuando Dios derramó su sangre para vestir a Adán y Eva. Génesis 3:21 dice ahí, ¿verdad? Que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Esa fue la primera vez que se derramó sangre y fue para cubrir los cuerpos de Adán y Eva. Entonces, marcando que lo que mencionaba ahí en Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, por eso era necesario que Jesús viniera y muriera por nuestros pecados y quitara el pecado de nosotros. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que animales murieron y todo. No, antes eran vegetarianos. Ahí lo menciona en Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Dios había dejado establecido, ese iba a ser el alimento. Entonces no habían dinosaurios carnívoros en el principio, no. Dios lo había dejado establecido que este iba a ser su alimentación. Entonces eran herbívoros, comían plantas, lo que dice ahí, ¿verdad? Semillas y todo eso, planta verde. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Entonces aquí estaba la figurita que les quería mencionar, ¿verdad? La imagen. La Biblia Reina Valera, cuando se tradujo al español, fue en 1569. O sea, se hizo una primera traducción de Caso de Oro de Reina. Y la palabra dinosaurio se inventó en 1841, 272 años después. Entonces no voy a encontrar en la Biblia la palabra dinosaurio, porque es una palabra nueva en 1841, ¿verdad? Pero se inventó mucho después de que la Biblia se tradujera. ¿Le voy a agregar la palabra dinosaurio? No, no puedo. Lo que sí dice es que se mencionan ahí animales. Ahí, ¿verdad? También hay menciones de animales en la Biblia diferentes o raros. Sí, se mencionan, ¿verdad? Unos dragones, se menciona de Leviatán, se menciona de Behemoth en Job. Entonces, ahí en el video ahí hacemos una explicación de esta, ¿verdad? Pero este Behemoth, ¿verdad? Dice que come hierba, la fuerza está en sus lomos y en el estómago, mueve la cola como un cedro,
son huesos fuertes y miembros como hierro, las extremidades son como hierro, y fueron los primeros en ser creados, ahí en Job 40, del 15 al 19. No podemos decir, ¿verdad?, que un rinoceronte o un elefante tiene la cola como un cedro. No, su cola es pequeñita, ¿verdad? Entonces sí puede hacer una referencia, y buscando en varias Biblias decía ahí, ¿verdad? Esto se puede aplicar a este animal, pero no tiene esta característica. Esto se puede aplicar a tal animal, pero no tiene esta característica. Entonces, lo que decían ahí, el comentarista decía, pero lo que sí puedo decir es que Dios lo creó y que pudo haber sido algún animal que ya está extinto. Entonces, ¿hay algunos otros animales extintos? Sí. Entren ustedes a la página de National Geographic y van a ver cada año cómo se van extinguiendo diferentes especies de animales. ¿Por qué? Hay muchos factores, por muchos factores. El hombre o los cazas o demás, el cambio climático, el adaptarse a los lugares y todo. Pero otras dicen, ¿verdad? Ah, no, pero es que no pudieron caber en el arca. Entonces, ahí en el video hacemos una explicación, ¿verdad? De que sí, los animales más viejos eran los más grandes, pero se han encontrado el huevo fósil de dinosaurio más grande y es del tamaño de una pelota de fútbol americano. Entonces, más o menos ese tamaño. Entonces, al nacer, eran pequeños. Al nacer eran pequeños y de ahí iban creciendo. Entonces, y si el plan de Dios era rellenar de nuevo la tierra, entonces pudo haber Dios utilizado a dinosaurios jóvenes para después repoblar la tierra. Entonces, hubieran entrado todas las especies de todas las clases de dinosaurios. Bueno, los científicos han descubierto que es cierto, hay 600 tipos de dinosaurios, pero algunos se van desprendiendo de otros, entonces más o menos alrededor de unas 50 clases de dinosaurios. Entonces, obviamente, de ese dinosaurio, de eso se fueron desprendiendo otros. Entonces, no hay ningún problema en decir que Dios metió todos los animales ahí al arca. Está incluido el dinosaurio. Dime. Sí, es que me acordé justamente de eso que acabas de decir ahorita, porque puede haber una confusión entre, o sea, cuando yo estaba pequeño y me enseñaban sobre el arca de Noé, ¿verdad? Entonces tú veías el perro, la jirafa, el no sé qué, no sé qué. Y lo que estaba viendo el otro día, que estaba en el video de la conferencia que tuvimos en la iglesia, que Ajá. explicaban un poco sobre esta cuestión, sobre las especies y lo que significaba eso, igual que en el momento de la creación, ¿verdad? Y, Palabras, sí. sí, en resumen, tiene que ver con que no es que todos los tipos de perros entraron en el arca de Noé, ¿verdad? No es que, creo que también lo mencionaste en uno de los videos. No se trataba de que iban los chihuahuas, iban los Doberman, iban los otros, los feos y los bonitos, sino que había una especie, un tipo de lobo o algún tipo, digamos, superior así de representante de toda esa familia de animales que tenía toda la carga genética suficiente como para que después de ese se pudieran desprender los demás. Pero ese desprender de los demás no significa evolución, porque también esa puede ser la otra confusión que puede haber. Sino que, de hecho, le voy a colocar el video en el link del video en el chat para las personas que lo quieran ver. Es de nuestro mismo canal de YouTube de la iglesia. Y específicamente se trata sobre eso, sobre cómo la teoría de la evolución misma, que inclusive podría tratar de meterse aquí, que no, que tal vez de los dinosaurios que iban aquí no eran todos, pero de ahí evolucionaron. No es eso, sino que más bien degradaron. Y es una de las cosas que esa teoría tiene precisamente ahorita en jaque a la teoría de la evolución, que no tiene consistencia alguna, no tiene base, sino que es todo lo contrario. Entonces, es un punto muy interesante de vista sobre los dinosaurios, sobre la edad de los dinosaurios y sobre todo ese montón de cosas, porque ese es uno de los temas que normalmente surge aquí cuando hablamos de dinosaurios, de ajá, bueno, pero ¿y entonces qué? Evolucionaron, porque yo he visto los dibujos y yo he ido al museo y entonces ponen uno grandote y después el otro y después el otro y después el otro. Y entonces uno va haciendo que se va viendo más chiquito, ¿verdad? Antes estaba el megalodón, que era el tiburonzón gigante y después, bueno, salen los Sí. tiburones y después está el tiburoncito ese chiquito que lo tienen en un frasco casi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, en ese video, esta persona que es
de Respuesta en Génesis, que estuvo la oportunidad de estar en la iglesia, habla mucho más en profundidad al respecto de eso y creo que deja bastante claro cómo fue que todo este cambio sucedió. Y obviamente, ¿verdad? No hay muchas cosas que no las vamos a poder explicar aquí, pero en esa conferencia sí se notó y se explicó, ¿verdad? Y me mandaron una pregunta, ¿verdad? Entonces, los animales carnívoros empezaron siendo herbívoros. Bueno, todos empezamos siendo herbívoros. ¿Por qué? Es lo que dice la Biblia. En Génesis 1:30, no solo los animales, sino también el hombre. Y toda bestia de la tierra, bueno, en el 29, Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y en que da semilla, os serán para comer. Hombre, animales, ahí. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta les será para comer. Entonces, tanto los animales como el hombre tenían esa dieta. Esa era la dieta. Después vino el pecado, pero fue hasta el diluvio, en Génesis 9, aquí se vuelve otra vez a mencionar lo de señorear, las reglas para el hombre. No lo vamos a ver ahorita, pero, no, perdón, no se menciona la palabra señorear, le da otras responsabilidades al hombre. En el 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Ahora el 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas os lo he dado todo. Y hay un paréntesis ahí, en el 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No comeréis. Entonces, ¿allí cambia la dieta? Sí. ¿Quién la cambió? Dios. ¿Quién pensó eso? Dios. ¿Por qué? Porque había muchos cambios. Ya no todo era como en el principio Dios lo había creado. El pecado estaba y como consecuencia del pecado vino el diluvio. Y entonces vinieron otros cambios agregados a esto. Entonces, grandes elevaciones de montaña, cambios climáticos y todo lo demás, todo empezó desde ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cambia la dieta? Sí, cambia la dieta. Entonces, ahí todos, aún el hombre, se vuelve también carnívoro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo dejó. Ya después es hasta Éxodo, donde Dios creo, no sé si menciona antes también, pero en Éxodo sí estoy seguro, cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice, ¿verdad? De estos animales sí podés comer. De estos otros no vas a comer. Entonces, tal vez hay una alusión antes, ¿verdad? Pero en ese momento, ya con la ley, Dios dándole la ley a Moisés, le dice, de estos animales sí vas a poder comer. Y a todo el pueblo, a todos los demás. Entonces, bueno, listo, ya vamos con el tiempo. Entonces, ¿hay evidencias de dinosaurios? Sí hay evidencias. ¿Cuál es el problema? Que la gente, los científicos no quieren que estas evidencias sean aceptadas. Hay pinturas también rupestres de mamuts y ellos los aceptan. Y dicen, sí, era un antepasado del elefante. Pero evidencias de dinosaurios, ellos dicen, no, esos no lo creemos. Y hay avistamiento, ¿verdad? Pero entonces ahí hay una pregunta. Si creo en la evolución, aquí nos mencionaban también, ¿verdad? La evolución macro y la evolución micro. Entonces vamos a explicar eso después. ¿A qué se refiere? Como Ronnie mencionaba, si creemos que se fueron, ¿verdad? De un animal se fueron desprendiendo otros animales, sí. Pero no creemos que de la nada se produjo la vida y se produjo todos los animales y descendemos del mono y todo. No, no creemos eso. Pero si creo lo que el sistema de la evolución dice, entonces estoy negando la Biblia. Y si estoy negando la Biblia, estoy diciendo que no necesito de Dios o que las cosas pueden existir sin Dios.
Y si Dios no existe, entonces no hay una ley moral. Y si no hay ley moral, entonces no existe el pecado. Entonces, si no hay ley moral, no necesito de Dios. Pero la Biblia dice que todos necesitamos de Dios. Todos tenemos pecado y que ese pecado entró en la humanidad por Adán y por Eva. Del primer hombre entró el pecado. Pero hay un primer hombre que también vino y entró la vida. Ese es Jesús, que vino a la tierra hace más de 2000 años, vivió sin pecado y fue a una cruz a morir por nosotros los pecadores y quitó la barrera que nos separaba para tener comunión con Dios. Entonces, es importante hablar de dinosaurios. Sí, tenemos que defender lo que yo creo, pero es más importante saber si creo en Jesús o no creo en Jesús. Si creo en Dios o no creo en Dios y cuál va a ser nuestra respuesta. Bueno, Ronnie. Listo. Bueno, hermanos. Perdón, ahí. No, tranquilo, para nada. Pasamos. No, bueno, ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Queriendo agradecerles a todos ustedes por la oportunidad de haber compartido con nosotros el día de hoy. Es un tema, hoy estamos cubriendo la parte bien científica. Creo que después de esto solamente nos queda la parte de Noé, del arca de Noé, que es donde también vamos a estudiar un poco sobre las catástrofes y todo eso. Pero de ahí en adelante sí es un poco más directamente el relato y todo esto. Como decía Darío, estas partes son importantes porque muchos de los ataques normalmente de las personas que se apoyan, entre comillas, en la ciencia, que es decir, que en cualquier momento de la vida oyeron, los científicos dicen que descubrieron un pollo que tiene 5.000 millones de años. Bueno, y entonces a partir de ese pollo de 5.000 millones de años dicen que la Biblia es mentira. Pero también esas personas están poniendo su fe en un sistema que también tiene sus propias preconcepciones, sus propias preasunciones. Y eso es algo que nosotros simplemente no podemos decir, bueno, un científico dijo, ese científico también tiene su forma de pensar, también tiene su fe, ese científico también tiene un montón de cosas que influyen en la forma en la que él ve el mundo y ve la evidencia científica o trata de interpretar la evidencia científica o que influye todo eso, cómo genera él su teoría alrededor de eso y no tiene un punto de referencia claro, que en este caso es la palabra de Dios. Entonces, bueno, esa es la importancia por la cual nosotros estudiamos todo esto. Yo entiendo que el carbono 14, nosotros ni siquiera, yo ni sabía que tenía carbono 14 yo, entonces ahora sé que tengo. Es un tema, yo entiendo que es bien, bueno, es extraño hablar de eso, pero a nivel de cómo eso nos respalda en cuanto a nuestra fe, es súper importante. Entonces, bueno, ya pasamos por la parte del carbono 14, ya los que estaban felices con eso ya se contentaron un poquito. Ahora nos queda seguir avanzando, ¿verdad? Con el estudio. Darío, ¿qué pasaje queda para leer esta semana? Vamos a profundizar más en el tema del pecado de Adán y Eva, la tentación y cómo pudo haber vencido Eva la tentación y Adán y cómo nosotros podemos vencer la tentación también. Entonces, continuamos en Génesis 3. Así que si podemos ir leyendo, manden preguntas y ahí vamos a ir contestándolas de a poco. Correcto. Pero gracias a todos por conectarse. Creo que faltó Daniel de mencionar, a Cristian, Lesama, Amado. Y bueno, un saludo a todos y gracias. Dios les bendiga. Un saludo, nos vemos entonces a las 11 para el culto completo, ¿verdad? Con toda la iglesia. Excelente. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones. Bendiga, Rolando. Saludos. Gracias. Bye. Bye. Bye.